Andrea Valverde nació en un mundo donde todo parecía perfecto ante los ojos de la sociedad madrileña. Desde niña caminó por salones cubiertos de mármol brillante bajo lámparas antiguas que iluminaban retratos familiares llenos de orgullo y poder. Su hogar era una mansión situada en una de las zonas más exclusivas de Madrid, donde el silencio tenía más presencia que la risa y donde cada objeto existía para demostrar riqueza y prestigio. Los jardines eran cuidados por empleados que jamás levantaban la mirada hacia los dueños, y las fuentes de piedra cantaban durante la noche como si intentaran llenar el vacío emocional que dominaba aquel lugar inmenso. Andrea creció rodeada de vestidos elegantes, educación estricta y expectativas que nunca eligió por voluntad propia. Desde pequeña aprendió que su apellido tenía más valor que sus deseos personales. Su padre era un empresario respetado cuyo nombre abría puertas en bancos, gobiernos y círculos sociales, mientras su madre dedicaba la vida entera a mantener una imagen impecable ante la alta sociedad española. Las cenas familiares nunca trataban sobre sentimientos ni sueños, sino sobre inversiones, alianzas económicas y reputación pública. Andrea escuchaba en silencio mientras comprendía que su futuro ya había sido diseñado mucho antes de que pudiera imaginar otro camino diferente. Con el paso de los años su belleza comenzó a atraer miradas en eventos exclusivos donde políticos, empresarios y herederos observaban cada movimiento suyo como si fuera una joya destinada a pertenecer a alguien poderoso. Andrea sonreía por educación, aunque dentro de ella existía una sensación constante de soledad profunda. Nadie preguntaba qué deseaba realmente, porque todos asumían que la felicidad era automática cuando se poseía dinero infinito. Sin embargo, cada noche cuando las luces del palacio se apagaban, ella miraba el techo de su habitación sintiendo que vivía encerrada dentro de una vida que no respiraba. Fue entonces cuando apareció Samuel Ortega. Su llegada fue celebrada como una bendición por ambas familias. Samuel provenía de una dinastía financiera igualmente influyente y poseía una seguridad fría que impresionaba a cualquiera. Alto, elegante, siempre impecable, hablaba con una calma calculada que transmitía autoridad. Ante el público parecía encantador, atento y perfectamente educado, pero detrás de esa apariencia existía una mente obsesionada con el control y el poder absoluto. Para los padres de Andrea, aquel hombre representaba estabilidad económica, expansión empresarial y continuidad social. Andrea intentó convencerse de que podía enamorarse. Asistió junto a Samuel a cenas privadas en restaurantes históricos de Madrid, donde el sonido de copas y música clásica llenaba el ambiente. Caminaron por calles iluminadas cerca del Palacio Real mientras fotógrafos capturaban imágenes que luego aparecían en revistas sociales. Todo parecía perfecto desde afuera, pero en la intimidad Samuel mostraba una distancia emocional inquietante. Nunca preguntaba qué sentía Andrea ni qué soñaba para su vida futura. Solo hablaba de negocios, estrategias financieras y del imperio que construirían después del matrimonio. Cada conversación terminaba recordándole que su unión no era una elección sentimental sino una decisión lógica. Andrea comenzó a sentir que su presencia era solo un símbolo dentro de un acuerdo silencioso entre familias poderosas. El amor no existía en aquellas palabras. Existía conveniencia. Existía ambición. Existía cálculo. Una noche, durante una recepción privada, Andrea se retiró del salón buscando aire lejos del ruido artificial. Mientras caminaba por un pasillo, escuchó risas provenientes de una sala cerrada. Reconoció la voz de Samuel y, sin intención de escuchar, permaneció inmóvil cuando oyó su propio nombre pronunciado con burla. Samuel hablaba con varios amigos y su tono carecía completamente de afecto. Explicaba que el matrimonio garantizaría acceso directo a la fortuna familiar de Andrea y que todo estaba bajo control porque ella había sido educada para obedecer sin cuestionar. Entre risas confesó que mantenía una relación secreta con una empleada doméstica solo por diversión, porque según sus palabras nadie sospecharía jamás. El mundo de Andrea se rompió en silencio. Sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies mientras comprendía que su vida entera había sido tratada como una transacción.
Regresó a su habitación sin ser vista y pasó la noche despierta mirando la oscuridad mientras una verdad dolorosa tomaba forma dentro de su corazón. Nunca había sido amada. Solo había sido útil. Durante días fingió normalidad mientras una tormenta emocional crecía dentro de ella. Sus padres continuaban hablando de la boda como si fuera inevitable y Samuel actuaba públicamente con ternura falsa que ahora resultaba insoportable. Andrea comenzó a observar todo con nuevos ojos. Los pasillos lujosos parecían fríos. Las sonrisas sociales parecían máscaras. Cada detalle confirmaba que vivía dentro de una prisión elegante. Una madrugada tomó una decisión irreversible. Preparó una pequeña maleta sin joyas ni vestidos costosos. Eligió ropa sencilla y abandonó la mansión sin despedirse. El aire nocturno de Madrid golpeó su rostro con una sensación desconocida de libertad y miedo al mismo tiempo. Caminó sin rumbo entre calles reales donde la gente vivía sin escoltas ni apariencias. Por primera vez escuchó risas auténticas provenientes de bares abiertos y conversaciones espontáneas en las aceras. Horas después llegó a un barrio humilde lejos del centro financiero. Las fachadas mostraban desgaste pero también vida. Niños jugaban bajo farolas amarillas mientras vecinos conversaban desde balcones pequeños. Andrea se sentó agotada en una banca intentando comprender qué haría a continuación. Fue entonces cuando lo vio. Un joven lavaba coches en un estacionamiento modesto bajo la luz tenue del amanecer. Sus movimientos eran tranquilos y cuidadosos como si cada tarea tuviera dignidad propia. Sus manos estaban marcadas por el trabajo pero su mirada transmitía serenidad inesperada. Aquel joven se llamaba Lalo aunque Andrea todavía no lo sabía. Él notó la tristeza en su rostro antes incluso de notar su belleza. Se acercó con respeto y le ofreció agua sin hacer preguntas incómodas. Su voz era cálida y sincera. Andrea sintió algo extraño al escucharlo porque no existía interés oculto ni admiración superficial. Solo preocupación humana. Intentó responder pero la emoción acumulada rompió su silencio y confesó que no estaba bien. Lalo simplemente se sentó a cierta distancia permitiendo que el silencio hablara por ambos. El sol comenzó a elevarse iluminando el barrio con tonos dorados mientras Andrea experimentaba una sensación desconocida de calma. Nadie sabía quién era. Nadie esperaba nada de ella. Por primera vez alguien la trataba como persona y no como apellido. Sin darse cuenta aquel encuentro marcó el inicio de un destino que cambiaría dos mundos opuestos. Mientras tanto en la mansión Valverde el caos estallaba. Sus padres recibían llamadas constantes y rumores comenzaban a circular entre empresarios influyentes. Samuel reaccionó con furia al descubrir la desaparición porque su orgullo había sido herido públicamente. No aceptaba perder el control ni permitir que alguien desafiara sus planes. Ordenó buscarla en toda la ciudad con una determinación fría que no nacía del amor sino de la posesión. Para Samuel Andrea no era una mujer libre sino una inversión que debía recuperarse. Sin saberlo Andrea había escapado del lujo pero había despertado algo mucho más peligroso. Una persecución silenciosa acababa de comenzar y el hombre que creía poseerlo todo no descansaría hasta traerla de vuelta. Y mientras la ciudad despertaba entre ruido y luz Andrea observaba a Lalo trabajar con honestidad sintiendo por primera vez que tal vez la verdadera riqueza nunca había estado en la mansión que dejó atrás sino en aquel instante, simple donde su corazón comenzaba lentamente a volver a latir. La historia real apenas empezaba y el destino ya avanzaba hacia ellos con pasos inevitables. Después de aquella mañana que cambió silenciosamente el rumbo de su vida, Andrea regresó al pequeño hostal donde había decidido quedarse lejos del lujo que una vez definió su existencia. La habitación era sencilla con paredes claras, una ventana pequeña y el sonido constante de la ciudad viviendo sin pretensiones detrás del cristal. No había sirvientes ni seguridad ni decoración costosa, pero por primera vez el silencio no se sentía vacío sino tranquilo.
Andrea pasó horas mirando el techo intentando comprender por qué la voz de aquel joven desconocido seguía resonando dentro de su mente como una melodía imposible de olvidar. No entendía cómo alguien que no poseía riqueza ni influencia había logrado transmitirle más paz en unos minutos que todas las personas que conoció durante años. Esa noche durmió profundamente aunque los recuerdos de Samuel y de su antigua vida aparecieron como sombras lejanas intentando alcanzarla. Sin embargo, algo había cambiado dentro de ella porque ya no sentía el mismo miedo paralizante sino una determinación nueva que comenzaba a crecer lentamente. Cuando el sol madrileño iluminó las calles con su tono dorado, Andrea tomó una decisión impulsiva guiada más por el corazón que por la razón y regresó al barrio humilde donde había conocido a Lalo. El ambiente matutino estaba lleno de vida auténtica. Las panaderías abrían sus puertas dejando escapar el aroma del pan recién horneado mientras vecinos conversaban desde los balcones y comerciantes organizaban sus puestos con energía tranquila. Andrea caminaba observando cada detalle como si descubriera un mundo oculto que siempre existió pero que nunca tuvo permiso de conocer. Allí nadie fingía perfección. La gente reía, discutía, trabajaba y vivía con naturalidad. Aquella realidad imperfecta resultaba extrañamente hermosa. Cuando llegó al estacionamiento vio nuevamente a Lalo trabajando bajo la luz del sol. Sus movimientos eran constantes y concentrados como si cada automóvil representara una responsabilidad importante sin importar su valor. Al levantar la mirada y reconocerla, su expresión mostró sorpresa seguida de una sonrisa sincera que iluminó el lugar de una manera que Andrea jamás había experimentado en los salones elegantes de Madrid. Hablaron con sencillez sin formalidades sociales ni expectativas ocultas. Andrea comenzó a visitarlo cada día encontrando excusas pequeñas para regresar. Algunas veces observaba en silencio, otras veces ayudaba sosteniendo mangueras o entregando toallas mientras aprendía a mojarse las manos sin miedo a ensuciarse. Cada momento compartido creaba una conexión silenciosa basada en confianza creciente. Lalo nunca preguntó sobre su pasado porque comprendía que ciertas historias necesitan tiempo para ser contadas. Con el paso de los días, Andrea empezó a revelar fragmentos de su verdad, hablando de una relación llena de manipulación y de una familia que confundía amor con control. Lalo escuchaba sin interrumpir, mostrando una empatía tranquila que la hacía sentirse comprendida sin juicio. Sus palabras eran simples pero profundas y hablaban sobre dignidad, sobre trabajo honesto y sobre la importancia de dormir con la conciencia tranquila incluso cuando la vida resultaba difícil. Mientras Andrea descubría una versión nueva de sí misma, la mansión Valverde se convertía en escenario de desesperación creciente. Sus padres enfrentaban rumores sociales que amenazaban acuerdos económicos importantes y la desaparición de Andrea comenzaba a generar dudas entre socios financieros. Samuel visitaba constantemente la residencia mostrando preocupación aparente, aunque su verdadera motivación era recuperar el control perdido. Para él la fuga de Andrea representaba una humillación intolerable. Samuel ordenó investigaciones privadas utilizando contactos influyentes para rastrear cualquier señal de su paradero. Cada informe incompleto aumentaba su furia porque no podía aceptar que alguien considerado débil hubiera tomado una decisión tan radical sin su aprobación. Su obsesión comenzó a transformarse en algo oscuro, alimentado por orgullo herido y deseo de dominio absoluto. Mientras tanto, Andrea continuaba integrándose en el barrio. Los vecinos comenzaron a reconocerla como parte del entorno cotidiano. Una anciana le enseñó recetas tradicionales españolas mientras niños corrían alrededor riendo sin preocuparse por su origen desconocido. Andrea experimentaba una felicidad tranquila construida a partir de momentos simples como compartir café en una terraza pequeña o escuchar música flamenca proveniente de una radio antigua al atardecer. Un día, mientras observaba a Lalo ayudar gratuitamente a un hombre mayor que no podía pagar el lavado de su coche, Andrea sintió una emoción intensa que la sorprendió. Comprendió que la admiración que crecía dentro de ella iba más allá de la gratitud. Era respeto profundo mezclado con ternura y una atracción que nacía del carácter noble de aquel joven.
Lalo representaba todo lo que Samuel jamás podría comprender porque su valor no dependía del dinero sino de su humanidad. Esa misma tarde Andrea confesó finalmente su verdadera identidad revelando que provenía de una familia extremadamente rica. Esperaba ver distancia o interés material en la reacción de Lalo, pero él solo asintió con serenidad afirmando que el origen de una persona no define su corazón. Aquella respuesta eliminó el último muro emocional que Andrea mantenía levantado. El vínculo entre ellos comenzó a transformarse lentamente en algo más íntimo. Caminaban juntos por calles tranquilas hablando sobre sueños futuros mientras el cielo madrileño se teñía de colores cálidos. Ninguno mencionaba amor, pero ambos sentían la presencia creciente de un sentimiento inevitable, que avanzaba con suavidad peligrosa. Sin embargo, la calma no duraría mucho tiempo. Hombres desconocidos comenzaron a aparecer ocasionalmente en el barrio observando discretamente desde vehículos elegantes que contrastaban con el entorno humilde. Andrea percibió miradas persistentes que despertaron recuerdos incómodos de su vida anterior. Una sensación de amenaza silenciosa empezó a instalarse en su interior aunque intentaba ignorarla para proteger la felicidad recién descubierta. En una oficina lujosa Samuel recibió finalmente información concreta confirmando la ubicación aproximada de Andrea. Al escuchar que frecuentaba un barrio trabajador y mantenía cercanía con un lavacoche, su expresión cambió hacia una frialdad peligrosa. Interpretó la situación como una afrenta personal que exigía corrección inmediata. Aquella noche mientras Andrea y Lalo caminaban bajo farolas amarillas compartiendo risas sinceras, el destino comenzó a cerrar su círculo. El sonido lejano de un automóvil elegante acercándose rompió la tranquilidad del ambiente. Andrea sintió un escalofrío inexplicable mientras una intuición profunda advertía que su pasado estaba a punto de alcanzarla. El amor que apenas comenzaba a nacer sería puesto a prueba antes incluso de tener nombre, y la libertad que Andrea había encontrado enfrentaría fuerzas dispuestas a destruirla. Sin saberlo, ambos estaban entrando en una historia donde el sentimiento más puro chocaría contra el poder más oscuro. Y mientras Madrid continuaba su ritmo nocturno ajena al peligro, dos corazones permanecían juntos ignorando que la tormenta ya había comenzado a formarse en silencio. La tranquilidad que Andrea había encontrado en aquel barrio humilde comenzó a sentirse frágil como un sueño hermoso que podía desaparecer en cualquier momento. Durante los días siguientes una sensación constante de vigilancia empezó a perseguirla incluso cuando intentaba concentrarse en los momentos felices junto a Lalo. Madrid seguía brillando bajo su ritmo habitual, pero para Andrea el aire parecía más pesado, como si la ciudad misma guardara un secreto oscuro esperando revelarse. Cada sonido nocturno, cada automóvil desconocido y cada rostro extraño despertaban recuerdos de un pasado que se negaba a desaparecer. Lalo notó el cambio antes de que Andrea lo confesara. Él observaba cómo su sonrisa aparecía con menos frecuencia y cómo sus ojos buscaban instintivamente los alrededores como alguien que espera peligro. Aunque intentaba mantener la calma, sabía que el mundo del cual Andrea provenía no permitiría que escapara tan fácilmente. Una tarde mientras cerraban el lavadero después de una jornada larga, Lalo tomó suavemente sus manos y le preguntó si alguien podía estar buscándola. Andrea guardó silencio durante varios segundos porque admitir la verdad significaba aceptar que la paz que habían construido estaba amenazada. Finalmente confesó que Samuel no era un hombre acostumbrado a perder y que poseía recursos suficientes para encontrarla en cualquier rincón de la ciudad. Al pronunciar su nombre el ambiente pareció enfriarse. Lalo sintió una mezcla de preocupación y determinación creciendo dentro de su pecho porque comprendía que enfrentarse a alguien poderoso podía destruir todo lo que conocía, pero también entendía que abandonar a Andrea no era una opción posible. Esa noche caminaron juntos por calles estrechas iluminadas por farolas antiguas mientras el sonido lejano de guitarras flamencas llenaba el aire. Andrea apoyó su cabeza sobre el hombro de Lalo sintiendo una seguridad que jamás experimentó antes. Sus pasos eran lentos, como si ambos intentaran detener el tiempo para prolongar aquel instante de intimidad.
El romance entre ellos ya no era una sospecha silenciosa sino una verdad intensa que crecía con cada mirada compartida. Cuando Lalo tomó su rostro entre sus manos y la besó por primera vez, el mundo pareció desaparecer, dejando solo el latido acelerado de dos almas que finalmente se habían encontrado. Sin embargo, el destino observaba desde la oscuridad. A pocas calles de distancia, un automóvil negro permanecía estacionado con el motor encendido. Dentro del vehículo, hombres vestidos con elegancia observaban cada movimiento, registrando horarios, rutinas y encuentros. La información era enviada directamente a Samuel, quien seguía cada detalle desde su oficina privada en un edificio de cristal que dominaba el horizonte madrileño. Al ver imágenes de Andrea sonriendo junto a Lalo, su expresión se transformó en una mezcla peligrosa de ira y obsesión. Para Samuel aquello no era amor perdido sino propiedad robada. Su mente interpretaba la cercanía entre Andrea y el joven trabajador como una humillación personal imposible de tolerar. Ordenó vigilancia constante y preparó un plan destinado no solo a recuperarla sino a destruir cualquier vínculo emocional que la mantuviera lejos de él. Mientras tanto, Andrea comenzó a experimentar una felicidad tan intensa que resultaba aterradora. Pasaba las mañanas ayudando en pequeños negocios del barrio y las noches conversando con Lalo sobre sueños futuros. Imaginaban viajes sencillos, una vida tranquila y un hogar construido con esfuerzo real. Cada palabra compartida fortalecía un amor nacido lejos del lujo pero lleno de autenticidad. Andrea empezó a creer que realmente podía dejar atrás su pasado. Pero el peligro avanzaba silenciosamente. Una madrugada el barrio despertó con la presencia inusual de varios hombres desconocidos caminando lentamente por las calles. Su apariencia elegante contrastaba con el entorno humilde, generando incomodidad entre los vecinos. Andrea observó desde una ventana y sintió un terror inmediato al reconocer el tipo de seguridad privada utilizada por Samuel. Comprendió que el tiempo de esconderse había terminado. Intentó convencer a Lalo de alejarse para protegerlo, pero él se negó con firmeza, afirmando que el amor verdadero no abandona ante el miedo. Aquellas palabras encendieron una emoción profunda dentro de Andrea, porque nadie antes había elegido quedarse a su lado sin beneficio alguno. El vínculo entre ellos se volvió más intenso, cargado de urgencia, como si ambos supieran que se acercaba una tormenta inevitable. Esa misma noche, mientras cerraban el estacionamiento, el sonido de un vehículo deteniéndose bruscamente rompió la calma. Las puertas del automóvil negro se abrieron y varios hombres descendieron con movimientos coordinados. El silencio se volvió opresivo mientras Andrea retrocedía instintivamente. Uno de los hombres pronunció su nombre, confirmando el final de su escondite. Lalo se colocó frente a ella sin dudar, aunque el miedo era evidente. Exigió que se marcharan, pero la respuesta fue violencia inmediata. Los golpes llegaron rápidos y brutales mientras Andrea gritaba desesperada intentando detenerlos. Cada impacto resonaba en el aire como una advertencia cruel. Los hombres no buscaban peleas sino enviar un mensaje claro de poder absoluto. Andrea sintió como el terror se mezclaba con una furia nueva al ver a Lalo caer al suelo intentando levantarse repetidamente para protegerla. En ese instante comprendió cuánto significaba él para su vida. El amor dejó de ser una emoción romántica para convertirse en una razón por la cual luchar. Finalmente la sujetaron obligándola a entrar al automóvil mientras Lalo permanecía herido intentando alcanzarla. Sus miradas se encontraron durante un segundo eterno lleno de promesas silenciosas. Andrea gritó que no se rendiría mientras el vehículo arrancaba desapareciendo entre las luces nocturnas de Madrid. Dentro del auto el silencio era sofocante. Andrea sabía exactamente quién estaba detrás de todo y una determinación feroz comenzó a reemplazar el miedo. Ya no era la mujer obediente que abandonó la mansión semanas atrás. Había descubierto su voz, su libertad y su capacidad de amar. Mientras tanto, Lalo permanecía en el suelo rodeado por vecinos preocupados, pero su mente solo repetía un pensamiento constante. No permitiría que Samuel destruyera lo que habían construido.
Aunque el dolor físico atravesaba su cuerpo, una decisión irrevocable nació en su interior. Iría por Andrea sin importar las consecuencias. La noche madrileña continuó avanzando indiferente mientras dos destinos opuestos se preparaban para chocar con fuerza devastadora. El amor había despertado, pero ahora debía sobrevivir a la oscuridad más profunda. La tormenta ya no se acercaba. La tormenta había comenzado. El automóvil negro atravesó las avenidas iluminadas de Madrid como una sombra silenciosa que regresaba a reclamar aquello que consideraba suyo. Andrea permanecía sentada mirando por la ventana mientras las luces de la ciudad se deslizaban frente a sus ojos como recuerdos rotos. Cada kilómetro que la alejaba del barrio humilde aumentaba una sensación de encierro que reconocía demasiado bien. Sabía exactamente hacia dónde la llevaban incluso antes de que las enormes puertas metálicas aparecieran frente al vehículo. La residencia privada de Samuel se alzaba imponente bajo la noche como una fortaleza diseñada no para vivir sino para dominar. Cuando descendió del automóvil el aire parecía más frío. Guardias permanecían inmóviles vigilando cada movimiento mientras Andrea caminaba con la cabeza en alto negándose a mostrar miedo. Había aprendido algo esencial lejos del lujo y era que la dignidad no podía comprarse ni imponerse por la fuerza. Fue conducida hacia el interior donde el mármol brillante reflejaba luces blancas creando un ambiente elegante pero vacío. Cada paso resonaba recordándole la prisión emocional que había dejado atrás. Samuel la esperaba en el salón principal vestido con precisión perfecta como si nada hubiera ocurrido. Su mirada contenía una calma peligrosa que ocultaba furia acumulada. Durante varios segundos ninguno habló. El silencio se convirtió en un enfrentamiento invisible donde ambos intentaban medir la fuerza del otro. Finalmente Samuel caminó lentamente alrededor de ella observándola como un coleccionista que recupera un objeto perdido. Sus palabras comenzaron suaves pero cargadas de veneno emocional. Habló sobre decepción, sobre humillación pública y sobre el daño causado a su reputación. Intentó convencerla de que su huida había sido un error impulsivo provocado por confusión emocional. Andrea escuchó sin bajar la mirada porque comprendía que aquel discurso era una estrategia psicológica diseñada para debilitarla. Samuel no gritaba ni amenazaba directamente porque sabía que el control verdadero nace del miedo silencioso. Andrea respondió con firmeza afirmando que jamás regresaría voluntariamente a una vida basada en manipulación. Aquella respuesta quebró la máscara de serenidad de Samuel revelando una obsesión profunda. Él confesó que había invertido demasiado tiempo, recursos y orgullo para permitir que ella eligiera a alguien inferior. Su voz perdió suavidad mostrando la verdadera naturaleza de su carácter posesivo. Ordenó que Andrea permaneciera bajo vigilancia constante dentro de la mansión. No sería encerrada físicamente porque Samuel deseaba algo más cruel. Quería que observara el lujo perdido hasta que dudara de su propia decisión. Durante los días siguientes Andrea fue rodeada nuevamente por comodidades excesivas, ropa costosa, cenas perfectas y atención constante, pero ahora todo parecía artificial. Cada intento de seducción material reforzaba su rechazo. Samuel comenzó entonces un juego psicológico más oscuro. Mostraba noticias manipuladas sobre problemas económicos de la familia Valverde insinuando que solo él podía salvarlos. Permitía llamadas breves con sus padres quienes hablaban desesperados sobre crisis financiera y presión social. Andrea comprendió que estaba utilizando la culpa como arma emocional intentando convertir el amor familiar en cadena invisible. Mientras tanto en el barrio humilde Lalo luchaba contra el dolor físico y la impotencia. Las heridas sanaban lentamente pero su mente permanecía enfocada en una sola meta. Sabía que enfrentarse directamente a Samuel significaba entrar en un mundo peligroso dominado por dinero e influencia, pero también entendía que quedarse inmóvil significaba perder a Andrea para siempre. Comenzó a investigar buscando ayuda entre personas que conocían los rincones ocultos de Madrid lejos del control empresarial. Cada noche Andrea observaba la ciudad desde el balcón de la mansión recordando las risas del barrio y el calor humano que había descubierto.
Samuel visitaba frecuentemente intentando reconstruir una conexión inexistente alternando entre amabilidad calculada y amenazas veladas. Su obsesión crecía porque la resistencia de Andrea desafiaba su identidad basada en control absoluto. No podía aceptar que alguien eligiera libertad sobre poder. Una noche Samuel reveló que había despedido a varios trabajadores relacionados con el barrio donde Andrea se escondía insinuando consecuencias mayores y continuaba rechazándolo. Aquella confesión encendió una furia nueva dentro de ella. Comprendió que el peligro ya no era solo personal sino colectivo. Samuel estaba dispuesto a destruir vidas inocentes para ganar. Andrea decidió cambiar la dinámica del enfrentamiento. Comenzó a mostrarse tranquila, observadora y aparentemente cooperativa mientras estudiaba rutinas de seguridad, horarios y movimientos internos de la residencia. Su fortaleza mental sorprendió incluso a Samuel, quien interpretó el cambio como señal de rendición sin imaginar que ella planeaba recuperar su libertad de manera definitiva. Al mismo tiempo Lalo logró contactar a un antiguo empleado de seguridad despedido por Samuel años atrás. El hombre reveló información sobre accesos privados y vulnerabilidades del sistema de vigilancia. Aunque el riesgo era enorme, Lalo aceptó participar en un plan improvisado impulsado únicamente por amor y determinación. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Samuel organizó una cena privada anunciando que pronto harían pública la reconciliación. Durante la velada habló sobre futuro matrimonio y restauración social como si la decisión ya estuviera tomada. Andrea lo observó comprendiendo que aquella noche definiría su destino. Mientras la música clásica llenaba el salón, una alarma silenciosa se activó en el exterior. Lalo había llegado utilizando información obtenida para infiltrarse en los jardines traseros. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba entre sombras sabiendo que cualquier error podría destruirlo todo. Andrea percibió movimiento a través de las ventanas y entendió que el momento había llegado. Se levantó enfrentando a Samuel con una serenidad que ocultaba adrenalina pura. Declaró que jamás sería propiedad de nadie y que el amor no puede sobrevivir bajo amenaza. Samuel reaccionó con ira abierta intentando detenerla, pero el caos exterior distrajo a los guardias creando una oportunidad inesperada. El enfrentamiento psicológico se transformó en batalla real cuando Andrea escapó hacia los jardines donde encontró a Lalo esperándola. Sus miradas se cruzaron cargadas de emoción intensa porque ambos comprendían el peligro que enfrentaban. Sin palabras comenzaron a correr mientras detrás de ellos la seguridad iniciaba persecución. La noche madrileña se convirtió en escenario de huida desesperada. Samuel observaba desde el balcón con expresión descontrolada, incapaz de aceptar la pérdida. Su obsesión había superado cualquier límite racional. Ya no buscaba amor ni reputación sino venganza absoluta. Andrea y Lalo lograron desaparecer entre calles oscuras dejando atrás la mansión, pero sabían que aquello no era el final. Samuel no se detendría. La guerra emocional se había convertido en conflicto abierto entre libertad y dominación. Y mientras corrían tomados de la mano comprendieron que el amor que compartían ya no era solo sentimiento sino resistencia contra un poder dispuesto a destruirlos. La batalla final estaba cada vez más cerca. La madrugada envolvía Madrid con un silencio inquietante mientras Andrea y Lalo corrían sin detenerse por calles estrechas iluminadas apenas por farolas antiguas. Sus respiraciones agitadas se mezclaban con el eco distante de sirenas y motores que buscaban rastros de su escape. Cada paso representaba una decisión irreversible porque regresar significaba aceptar nuevamente cadenas invisibles. Andrea sentía el corazón arder dentro de su pecho no solo por el miedo sino por la certeza de que había elegido finalmente su propia vida. Lalo sostenía su mano con fuerza como si temiera que el destino intentara separarlos otra vez. Encontraron refugio temporal en un viejo edificio abandonado cerca del río Manzanares donde el sonido del agua ofrecía una ilusión de seguridad. Allí bajo la luz tenue que entraba por ventanas rotas Andrea observó el rostro cansado de Lalo y comprendió la magnitud del sacrificio que él había hecho por ella. Nadie antes había arriesgado todo sin esperar recompensa.
El amor que compartían ya no era frágil ni incierto, sino una unión nacida del peligro y fortalecida por la lucha. Mientras descansaban, Samuel desataba su furia dentro de la mansión. Su obsesión había alcanzado un punto irreversible. Destruyó objetos, gritó órdenes contradictorias y exigió movilizar todos sus contactos para encontrarlos. Para él aquello ya no trataba sobre matrimonio ni reputación, sino sobre derrota personal. La idea de que Andrea eligiera una vida humilde representaba una amenaza directa a la imagen de poder que había construido durante toda su existencia. Decidió entonces ejecutar su último movimiento. Horas después las noticias comenzaron a circular por toda Madrid anunciando una conferencia pública organizada por Samuel Ortega donde prometía revelar información importante relacionada con el escándalo social reciente. Utilizó medios de comunicación aliados para convertir el evento en espectáculo nacional. Su objetivo era simple: destruir públicamente la credibilidad de Andrea, obligándola a regresar para proteger el honor familiar. Andrea vio la transmisión desde un pequeño televisor en un café del barrio donde vecinos intentaban ayudarla sin comprender completamente la magnitud del conflicto. Samuel aparecía ante cámaras mostrando una imagen calculada de víctima traicionada. Hablaba sobre responsabilidad familiar, sobre sacrificio y sobre una mujer confundida, manipulada por intereses externos. Cada palabra buscaba transformarla en culpable ante la opinión pública. Andrea sintió dolor pero también claridad absoluta. Comprendió que huir eternamente no terminaría la persecución. El único camino hacia la libertad real era enfrentar la verdad frente al mismo mundo que había intentado controlarla. Miró a Lalo y en silencio ambos entendieron la decisión antes de pronunciarla. Aquella noche la gala organizada por Samuel reunió a empresarios, periodistas, políticos y figuras influyentes dentro de un teatro histórico del centro de Madrid. Las luces brillaban mientras cámaras esperaban el momento final donde Samuel anunciaría oficialmente su versión de los hechos. Creía tener el control completo del escenario. Entonces las puertas principales se abrieron. Andrea apareció caminando con paso firme, vestida con elegancia sencilla pero con una expresión llena de determinación. El murmullo recorrió el lugar como una ola inesperada. Samuel quedó inmóvil, incapaz de ocultar la sorpresa. Andrea avanzó hacia el escenario ignorando miradas críticas y susurros sociales. Cada paso representaba años de silencio que finalmente terminaban. Tomó el micrófono y el teatro entero quedó en absoluto silencio. Su voz tembló al inicio pero rápidamente encontró fuerza. Habló sobre manipulación emocional, sobre matrimonios convertidos en contratos y sobre el precio invisible que muchas personas pagan para mantener apariencias sociales. Reveló la verdad sobre amenazas, control psicológico y violencia indirecta utilizada para obligarla a regresar. El público observaba impactado mientras la imagen perfecta de Samuel comenzaba a fracturarse. Andrea declaró que el amor no puede existir donde hay miedo y que la verdadera riqueza nace de la libertad personal. Finalmente miró hacia la entrada donde Lalo permanecía observándola con orgullo silencioso y confesó que había encontrado dignidad lejos del lujo. Samuel intentó interrumpir pero las cámaras ya transmitían en directo. Su furia se volvió visible destruyendo la máscara que había protegido durante años. Sus intentos de desacreditarla solo confirmaron la obsesión que Andrea describía. La opinión pública comenzó a cambiar en tiempo real mientras periodistas cuestionaban su comportamiento. Andrea dejó el escenario sin esperar aprobación. Había dicho todo lo necesario. Afuera la noche madrileña la recibió con aire fresco y sensación de liberación absoluta. Lalo caminó hacia ella y durante unos segundos ninguno habló porque las palabras resultaban insuficientes para describir lo vivido. Cuando finalmente se abrazaron el ruido del mundo desapareció dejando solo la certeza de haber sobrevivido juntos. Las consecuencias llegaron rápidamente. Investigaciones legales afectaron los negocios de Samuel y muchos aliados se alejaron para proteger su propia reputación. El hombre que parecía invencible quedó atrapado por su propia obsesión, perdiendo el control que tanto defendía.
Su imperio comenzó a desmoronarse lentamente. Andrea decidió reconstruir su vida desde cero. Ayudó a su familia a enfrentar problemas financieros mediante decisiones honestas sin acuerdos forzados. Aprendió a trabajar junto a personas comunes descubriendo satisfacción en logros reales. Madrid dejó de ser escenario de presión social para convertirse en hogar auténtico. Meses después, en una pequeña plaza del barrio donde todo comenzó, vecinos decoraron el lugar con luces cálidas y música flamenca suave. Andrea caminó hacia Lalo vestida de blanco sencillo, rodeada de risas sinceras y abrazos verdaderos. No había prensa ni riqueza excesiva, solo amor compartido entre personas que habían presenciado su transformación. Cuando intercambiaron promesas bajo el cielo español, ambos sabían que su historia no era un cuento perfecto, sino una victoria conquistada con valentía. Eligieron una vida construida día a día basada en respeto, libertad y afecto genuino. Madrid continuó brillando alrededor de ellos, pero ahora Andrea comprendía que la verdadera grandeza no se encuentra en palacios ni fortunas, sino en la capacidad de elegir quién se ama sin miedo. Y mientras la música llenaba la noche, el pasado finalmente dejó de perseguirlos, porque el amor que nació en la humildad había vencido al poder más oscuro. La historia terminó donde realmente comenzó. En la libertad de dos corazones que decidieron pertenecerse solo por elección.